Como vieron goticenses en la miniatura y en el título, hoy les voy a decir cuál es la relación entre el primer viaje en el tiempo que veíamos en Batman vs Superman y el que veíamos ahora en la película de Flash. Así que en esta ocasión, esta es la teoría que les traigo. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, ya que de esa forma apoyas a que mi canal pueda crecer mucho más. Y si ya lo hiciste, pues te doy las gracias porque me estás ayudando bastante. Así que bueno, dejaré de esto de lado y como dije, en esta ocasión les traigo esta teoría. Bien, en la película de Flash, el Batman de Michael Keaton nos explicaba cómo funcionan los viajes en el tiempo, el cual nos dice que si viajamos al pasado y cambiamos un acontecimiento, no ocurre exactamente como volver al futuro, pero sí tiene esa similitud con el efecto mariposa, de que si cambias algo del pasado, cambias el futuro. Pero aquí nos comenta que además de cambiar el futuro, también creas otra línea, o sea, creas, por decirlo de esta forma, otro mundo, si se puede decir de esta forma, ya que sí es un poco complejo, hay que admitirlo, pero no es tan difícil de entenderlo. El punto es que nos dice que si viajamos al pasado, entonces no regresamos así de nuestra forma en la cual nosotros estamos aquí. Si viajamos acá, no regresamos a esta con esos pequeños cambios, sino que en realidad lo que hacemos es crear otro universo. Este vamos a ponerlo como ejemplo por el momento aquí del universo, ¿de acuerdo? O sea, si viajamos acá, entonces este punto aquí cambia. Y nosotros, en vez de regresar de aquí donde estábamos, así, entonces en realidad regresamos, pero de esta forma. Y el pasado es también, ya sea el mismo o diferente, algo así más o menos se explicaba en la película, pero el punto es que prácticamente terminas creando otra tierra. Bueno, aquí algo que ocurre en la peli de Flash es que en realidad no es el primer viaje en el tiempo, ni siquiera el segundo, porque ustedes pensarán, bueno, tal vez el primer viaje fue el de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, esa película que dura 4 horas, que esta peli la hizo canon a esta. Ya no es la versión del cine de 2 horas, no, ahora es la versión del Snyder Cut, como yo lo había dicho en mi reseña de Flash, que el Snyder Cut ahora es oficial, es el canon de la película. El punto es por lo menos el segundo viaje de hecho, ya que si recuerdan una escena cuando las cajas madre colisionan, pues destruyen el universo y Flash retrocede prácticamente 1 o 2 minutos para evitar que ocurra eso. Pero en realidad no es, como dije, ni siquiera el primer viaje, sería prácticamente el segundo viaje, porque el primero ocurre en la película de Batman vs Superman. En esa película, para que los que no recuerdan posiblemente esta escena, yo les voy a comentar cómo ocurre. Como dije, no les voy a poner el video porque tiene copyright y YouTube ya saben cómo se pone. El punto es que cuando el Flash de este mundo apocalíptico viaja a este evento, aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a explicar todo este mapa para que ustedes puedan entenderme a lo que me refiero. Que aquí tenemos lo que es el pasado. Luego aquí están los acontecimientos del año 2013, donde ocurre la película del Hombre de Acero. Luego pasan los acontecimientos de Batman vs Superman. Luego tenemos este de aquí, que es el universo apocalíptico donde Darkseid ganó, donde podíamos ver esa pesadilla de Batman en Batman vs Superman. Así que este es el universo apocalíptico. Luego tenemos los acontecimientos de la Liga de la Justicia. Y por último, la película de Flash. Les voy a comentar lo que ocurre y lo que no ocurrió en la primera línea original, ¿de acuerdo? Aquí está el pasado. Avanzamos, los eventos del Hombre de Acero ocurrieron, los de Batman vs Superman también ocurrieron, pero cuando pasa esto llegamos a este mundo, al mundo apocalíptico de pesadilla que veíamos en Batman vs Superman, donde Darkseid ganó y la Tierra terminó siendo destrozada. Así que terminamos hasta este punto la línea original, ¿de acuerdo? La línea original del pasado hasta acá. Entonces, ya habiendo explicado esto, lo que es la Liga de la Justicia de Zack Snyder y la película de Flash jamás existieron. ¿Por qué? Porque ocurrió este acontecimiento. Y aquí es donde empieza lo del viaje en el tiempo.
Haciendo uso de estos colores para que ustedes puedan entenderme. Por si no lo llegaron a ver, pues aquí está lo que voy a explicar exactamente. Aquí es donde les voy a decir esto. Como veíamos en el mundo, bueno, en ese mundo apocalíptico de pesadilla que veíamos en Batman vs. Superman, estos acontecimientos ocurrieron, haciendo que estos no llegaran a suceder. Y podíamos ver que en esa escena, el Barry de este universo, el Barry del futuro, viajó a este punto, dándole ese mensaje a Bruce de que Lois era la clave y de que debían de encontrarlos para evitar que esto llegara a ocurrir. Así que aquí es donde va mi primera idea, o más bien lo que nos dice del primer viaje en el tiempo. Como dije, aquí está este Barry. Y aquí es como puse en este color azul el primer viaje en el tiempo. Así que si Flash está en este punto y viaja a este, cuando hace ocurre esto. Va de este punto, de este a este. Y tristemente la primera línea, el primer mundo, por decirlo así, terminó falleciendo, terminó perdiendo. Pero cuando Flash hizo esto, como yo les dije, entonces hizo algo más. Y eso es que creó otro mundo, donde ocurrió esto. Acá está el pasado, vamos hacia acá, chocamos al punto de Batman vs. Superman, pero el mundo apocalíptico jamás llegó a suceder. Y entonces ocurrió lo de la Liga de la Justicia y los eventos de Flash. Y entonces todo ese universo que hemos visto hasta el momento, entonces sería la segunda línea, el segundo mundo, por decirlo de esta forma, el cual vimos desde El Hombre de Acero y todas las demás películas, sería esta. Jamás fue esta entonces, sino que sería esta que creó Barry por haber hecho el primer viaje en el tiempo del mundo apocalíptico a este. Lo cual, como dije, creó este otro mundo, el mundo que en sí estábamos viendo entonces. Así que entonces, goticenses, la línea que hemos estado presenciando desde el inicio del universo extendido de DC Comics jamás fue esta línea, sino que en realidad fue esta otra línea, este otro mundo, si lo queremos llamar así, donde todos estos acontecimientos ocurrieron de la Liga de la Justicia, todo eso, hasta llegar a la película de Flash, dando a entender que este acontecimiento del mundo apocalíptico jamás llegó a suceder. Pero todo esto sí llegó a ocurrir. Esto no, pero todo esto sí llegó a ocurrir. Y aquí es donde también vamos a centrarnos. Usando ahorita este color que tengo acá, el amarillo, pues voy a explicar esta parte. Como dije, este amarillo es Flash, ¿de acuerdo? Y esta es la línea original que tenemos, por decirlo así ahora, ¿no? No es esta, sino ahora nos vamos a centrar en esta, como dije, donde ocurre todo esto. Bueno, como veíamos en la película, Flash viaja al pasado, ¿de acuerdo? Y cambia los acontecimientos. Entonces ocurre esto, Flash está aquí y entonces él va hacia acá y cambia su acontecimiento, ¿de acuerdo? Quedamos aquí y entonces cuando él intenta regresar, lo que pasa es que crea el otro mundo, como nos lo explicaba el Batman de Michael Keaton. Cosa que entonces crea ese otro universo, haciendo que solamente llegue hasta acá y creando ese nuevo mundo con su pasado, ¿de acuerdo? Así que aquí está y pasa esto. Queda hasta acá, donde vemos que los eventos de El Hombre de Acero terminan ocurriendo, pero jamás existió esto, porque bueno, ahí verán en la película qué es lo que ocurre. Pero entonces, cuando Flash, como dije, viaja, cambia el pasado y se queda varado aquí, pero creó ese nuevo pasado, ¿de acuerdo? Quedando esto de esta forma. Y aquí es entonces cuando Flash decide regresar nuevamente al pasado y cambiar lo ocurrido para evitar. Bueno, Flash está aquí entonces y él regresa al pasado, cambiando esto de acá por esa nueva línea. ¿De acuerdo? Entonces Flash está acá y él da este viaje y hace esto. De esta forma, cuando él está acá, crea
el otro universo. Haciendo esto, que todos estos acontecimientos de acá sí terminen ocurriendo. Aquí estamos. Voy a hacer esto que quede más o menos de esta forma. Y ahí está. Y es entonces donde aquí queda la otra tierra, dando por conclusión el final de la peli. Y quedándonos ahora con ese final del universo. Ahí está. Un poco complicado de entender así, pero que como ya se los he explicado, ahora entienden todo esto, cómo está relacionado desde el primer viaje que hizo Flash hasta el último. Voy a dejar hasta aquí el video, el cual espero que les haya gustado, y si fue así, regálame un like, comenta, compártelo, y como dije, suscríbete al canal, y cuando lo hagas, pícale en la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Y como dije, hasta aquí lo voy a dejar, y nos vemos en un próximo video.